Quiero agradecerles a todos por invitarme para estar en Argentina. Es la quinta vez que visito este país. He disfrutado cada una de las visitas, cada vez que estuve acá. Les voy a dar un tiempo para que ustedes se acomoden sus auriculares. Hay muchísimas cosas que me encantan de Argentina. Me encanta el asado, por supuesto. Me encanta el dulce de leche. Y obviamente me encanta el Malbec. Y realmente bebemos muchos en Iowa de su Malbec. Una de las cosas que me di cuenta al ver las personas que venían a la conferencia es que generalmente son muy jóvenes ustedes. Y esto es algo muy positivo para la industria, porque a veces hablo en conferencias y las audiencias son personas mucho más grandes que ustedes y uno se pregunta si el futuro de la industria está a salvo en este sentido. En este caso veo tantas caras nuevas y me alegra mucho que el futuro esté seguro. El punto que quisiera también tratar antes de entrar en mi tema es que voy a hablar acerca de cómo nosotros alimentamos a los animales en Iowa. No voy a decirles es la manera en la que ustedes deberían alimentarlos en Argentina. Simplemente les muestro cómo hacemos la alimentación porcina. Es algo que me alegra mucho poder compartir esto con ustedes y creo que nos va muy bien. Pero algunas de las cosas que hacemos quizás no son relevantes para ustedes. Algunas pueden llegar a aprender, pero no necesariamente se tiene que traspolar. No vengo a decirles cómo tienen que criar a sus cerdos. Antes de proseguir, también estoy hablando bien. Comencemos entonces. ¿Cuáles son los objetivos principales cuando nosotros estamos criando porcinos? Estamos en el negocio porque queremos trabajar con porcinos, nos gustan, sí, pero la realidad también es que no los queremos tanto como para decir que simplemente lo hacemos como hobby, ¿no? Queremos ganar dinero. Entonces, todo lo que hacemos debería enfocarse en obtener ganancias, mejorar esta rentabilidad. Y a medida que les vaya mostrando el material que tengo esta tarde, verán que existen algunas cosas que podemos hacer sin darnos cuenta, que se enfocan mucho más en la productividad y no en la rentabilidad. Ya que mientras mayor tengamos la productividad, no necesariamente se correlaciona con la rentabilidad. Entonces, quiero volver a ese punto, más adelante lo voy a hacer en mi presentación. O sea, la producción entonces tiene que ser como nutricionistas. ¿Cuál será? ¿Qué tratamos de obtener? ¿Qué queremos contribuir? Creo que lo que queremos obtener como resultado es que debemos poder formular una dieta de una manera muy crítica a programas alimenticios que le dan una performance predecible, un desempeño predecible no solo en tasa de crecimiento, sino conversión alimenticia, también en términos de resultados financieros. Es decir, esta es nuestra meta como nutricionistas. Vamos a pasar un momento hablando de nuestro acercamiento a este desarrollo de los programas alimenticios. Primero tenemos que decidir cuáles son los requisitos que los animales en nuestro establecimiento tienen en cuanto a nutrientes, en lo que respecta a aminoácidos, minerales, así como también energía. Y desde ese punto tenemos que saber que algunos establecimientos van a crecer 80 gramos por día, otros van a crecer 900 gramos por día. Vamos a tener lugares en donde las tasas de conversión van a ser de 2.7, otros en donde la conversión alimenticia es de 2.9. No tiene sentido, teniendo en cuenta esto, que todos estos establecimientos tengan el mismo requerimiento nutricional para lisina y otro tipo de aminoácidos que responderán de la misma manera a la energía. Y voy a enfocarme en esto más adelante en mi segunda presentación. Nuestro primer paso va a tener que ver con definir los requisitos de nutrientes de los animales en nuestro establecimiento. La segunda cosa vamos a tener que ver como nutricionistas, es decir, esta es la energía y los aminoácidos, minerales, vitaminas que necesito. ¿Cuáles son
son las maneras más baratas en las que puedo llegar a proveer estos nutrientes y energías? ¿Cuál es el medio más barato para que yo dé lisina? ¿Lo hago con aceite de soja? ¿Lo hago con lisina sintética? ¿Lo hago con burlanda? Estas son las preguntas que tenemos que respondernos y tenemos que tener las preguntas correctas si es que vamos a tener un resultado financiero adecuado. O sea, que tenemos requisitos junto con nuestra provisión de nutrientes para poder tener un programa alimenticio. Y tenemos entonces tres objetivos que queremos alcanzar de manera típica. Uno tiene que ver con la maximizar la parte financiera y nuestros resultados también, o del establecimiento en sí. Después vamos a tener que tener un buen producto de calidad y luego tener una industria sustentable. Estas son nuestras tres metas. Mi español, como podrán saber, es muy limitado y me doy cuenta que estoy apuntando a la diapositiva equivocada. Simplemente les quería mostrar la próxima que habla de la calidad. Igualmente, vamos a pasar ahora algunas fotos que ustedes van a ver de algunos establecimientos en los que trabajamos en Iowa. Esta es una de ciclo cerrado desde el destete, por lo cual ustedes van a ver que están desde el destete hasta que salen al mercado. Y creo que todavía tenemos algunas producciones en donde tenemos engorde y terminación, pero la mayor parte de la industria se ha movido desde el destete a la terminación, y no creo que nadie está con establecimientos que tengan tres diferentes estadios. Simplemente van de crecimiento a terminación o engorda a terminación. En este establecimiento que ustedes van a ver, tienen 800.000 cerdos. Ustedes van a ver que están en múltiplos de 12.000. De 1.200, perdón, y van a ver que en esto es diferente. Los quiero explicar para que ustedes sepan, pero sé que ustedes se manejan de una manera diferente. Cuando ellos tienen establecimientos en Estados Unidos, en Iowa, Illinois, Nebraska, Kansas, por lo general, ellos van a tener 6.000 cerdos y a veces van a tener 3.000, pero por lo general van a tener 6.000 cerdos. Y de los 6.000, ustedes pueden tener 1.200 en la base de destete a terminación, y de esta manera se lo organiza. Ustedes verán que esto es un poco diferente porque tiene 1.800, por lo general tenemos pisos terminados. Van a tener que ver que debajo de las endillas está la parte de residuos. Van a tener 2 metros por debajo del piso para los residuos. Los diferentes corrales tienen diferentes cantidades de cerdos. Todos tienen comederos automáticos. Las construcciones, como verán, en los techos tienen metal, las paredes también, para que se puedan limpiar de manera muy fácil. Esto simplemente es para mostrarle cómo es un establecimiento típico, ¿no?, con los que trabajamos. Entonces, hablamos acerca de los desarrollos de programas alimenticios. El primer paso va a tener que ver con definir cuáles son nuestros objetivos. Los programas de nutrición no existen aislados del resto de los elementos. La cuestión entonces tiene que ver que el objetivo del establecimiento tiene que ser con maximizar nuestro rinde, el crecimiento, la tasa de crecimiento en nuestro mundo. La tasa de crecimiento quizás es la número 1 en objetivos de producción, porque mientras más rápido crecen nuestros animales, una de dos cosas pasan. Número 1, vendemos un animal más pesado, y si nosotros podemos vender 1 kilogramo extra en cada uno de nuestros cerdos, esto va a ser mucho dinero al fin del año. En segundo punto, la mayoría de nuestros establecimientos están muy cortos de espacio, es decir, no tenemos capacidad de crecimiento, por lo cual tenemos que volver
tenemos que estar llenando todos los espacios tan rápido como sea posible. Como yo lo veo, ustedes tienen los mismos desafíos, dado que construyen explotaciones de ciclos cerrados o completos y van a tener que usar 20 o 22 por año y ahora están haciendo 25, 29. Es decir, las cifras van aumentando. Tienen cada vez más animales en sus establecimientos de los que pueden llegar a manejar. Nosotros estamos en la misma situación. Las tasas de crecimiento son muy importantes para nosotros. A veces nuestros objetivos pueden tener que ver con la eficiencia alimenticia, de lo que les voy a hablar, y creemos que esto es un objetivo un poco peligroso en lo que respecta a sistemas de producción, y voy a explicarme más adelante. De manera más significativa, puedo decir que lo que está en verde, y esto suena a lo mejor tan simple, pero la realidad es que todas las personas involucradas en un establecimiento tienen que tener los mismos objetivos. Porque si yo soy el dueño y quiero maximizar el ingreso neto, si yo soy el encargado y quiero maximizar la cantidad de cerdos por año, si trabajo en la granja en sí, quiero minimizar la mortalidad, maximizar la tasa de apariciones, soy el nutricionista y quiero que los cerdos crezcan tan rápido como sean posible. Si soy los veterinarios, quiero que ellos tengan los factores de estrés tan bajos como sea posible. Y si soy el banquero, no le pregunta nada de esto, pero quiere que ustedes tengan suficiente dinero para pagar sus cuentas. Y obviamente esto no va a funcionar si cada uno tiene su meta separada en esto. Por lo cual, como propietario o como encargado, es muy importante y significativo que podamos llegar a tener las mismas metas en todos los actores involucrados y que todos trabajen para cumplir estos objetivos. Vamos a hablar acerca de la eficiencia nutricional. Los tres números en negro que van a ver van a hablar acerca de las expresiones clásicas de eficiencia alimenticia. Kilogramos de alimento por ganancia en peso, que es lo más común, con un cálculo común en eficiencia. En nuestro mundo medimos cada vez más kilogramos de alimento por kilogramo de ganancia de carcasa, ¿cierto? Y voy a volver y explicar un poco este concepto más adelante. Creo que ustedes venden como peso, ganancia de peso y no peso de carcasa, por lo cual no hay diferencia entre estos dos factores que yo les planteo. El tercer objetivo puede ser el kilogramo de alimento de cerdo vendido por cerda inventariada. Los dos primeros no tienen nada que ver en realidad uno con otro a medida que ustedes lo hagan como piara en total. Para ignorar el alimento que se utilizan en casos de las cerdas, ustedes no van a tener en cuenta un gasto muy importante. Lo que quiero es que ustedes presten atención a la parte verde que viene ahora, porque son los que en realidad tienen mucho que ver con lo financiero y son los que ustedes van a tener que tener en cuenta porque son más significativos y son los que pagan las cuentas al final del día. Así que tenemos dólares por cerdo vendido por metro cuadrado de galpón, y es muy raro, pero lo que eso hace es que tiene en cuenta la tasa de crecimiento, porque si yo muevo más cerdos al galpón de engorde, o si mis animales crecen a un peso mayor, vendo más cantidad de cerdo por metro cuadrado del espacio que tengo en el establecimiento. O sea que hay dólares de cerdo por metro, y esto es muy valuable. Los costos de alimentación por kilo de ganancia. Quisiéramos mirar, y es algo que controlamos de manera muy cercana, pero los peligros es que si tenemos demasiado énfasis en los costos por kilogramos ganado, automáticamente vamos a buscar una manera de bajar los costos de los programas de alimentación. Y si esta es tu meta, no tiene nada de malo, obvio, pero si tu meta es maximizar la tasa de crecimiento en su establecimiento, entonces tenemos un muy mal objetivo planteado, porque mientras menor sea el gasto en este programa alimenticio,
no va probablemente a darles las mejores tasas de crecimiento. Los costos de alimentación por cerdo vendido, muy básico. El retorno sobre el costo de alimentación por cerdo, cuánto ganancia tengo, cuánto me costó la alimentación que me quedó. Y entonces esto tiene en cuenta la tasa de crecimiento, porque obviamente tenemos un cerdo más pesado que crece más rápido y voy a tener mejor retorno por estos costos. El retorno por costo de alimentación por plaza, porque claramente si lo hago más rápido y meto cada vez más animales, esto va a mejorar mi retorno neto, o sea que es un objetivo muy común para eficiencia alimenticia. Como ustedes pueden llegar a ver, esta eficiencia no es tan simple y vamos a hablar acerca de esto en la segunda presentación que vamos a tener. Y en el fondo tiene que ver con el manejo de lo que se puede llegar a hacer. No se puede manejar lo que no puede ser medido. O sea, si no estamos midiendo algo, no vamos a poder manejarlo, ya que no tenemos información disponible con la que trabajar. Para ustedes que son un poquito más grandes y me están escuchando, quizá recordarán cuando utilizábamos sistemas que iba por rodeos, que no tenían información desde el crecimiento hacia la terminación. Teníamos destetados por mortalidad, por cerda, por año. Pero como para manejar esto era muy diferente, ignorábamos lo que tenía que ver con el periodo de engorde a terminación, no teníamos esta información disponible en los sistemas antiguos. El objetivo del establecimiento tiene que tener que ver con lo que necesito medir para poder llegar a alcanzar dichos objetivos. Otra foto que les quería mostrar, esto es, creo que debe ser similar por ustedes, esto es como llevamos los diferentes excremento hacia los diferentes campos, el abono va en diferentes camiones tanques y por lo general siempre se hace de esta manera a inyección. Hay una cultivadora por lo general que puede ser incorporada para que pueda llegar a aplicarse al suelo. Los beneficios son los nitrógenos y también el beneficio hacia los vecinos, ¿no? El segundo objetivo que tenemos que tener tiene que ver con evaluar nuestros recursos disponibles. Uno de los mensajes que le quiero dejar a ustedes es que como nutricionistas tenemos que ver más allá del alimento. Tenemos que tener en cuenta lo que está sucediendo en la granja más allá del alimento. Entonces tenemos que ver qué ingredientes tengo disponible que puedo llegar a utilizar en mi granja. Quizá, no sé, tengo soja, maíz, pero puedo tener más cosas. ¿Cuáles son mis capacidades de procesamiento y mezclado? Si, por ejemplo, quiero moler alimento a 400 micrones, pero mi molino solamente lo va a hacer a 500, entonces no hay punto que pueda llegar a hacerlo. Si quiero adicionar 7% de grasa a mi dieta y claramente no puedo hacerlo a una dieta y no existe ninguna manera de que me plantee esto como un objetivo. ¿Cuál es la capacidad de mi granja? ¿Cuál es el tipo de genética que manejo? ¿Cuál es mi financiamiento? ¿Qué situación estoy? Si veo que invertí más en mis molinos, entonces, bueno, voy a tener más dinero, voy a tener los recursos alimenticios en este sentido para poder llegar a invertir y hacer este cambio. Y finalmente, otra cuestión tiene que ver con los contratos de ventas, con los frigoríficos. Creo que ustedes no tienen mucho de esto con los frigoríficos. De donde yo vengo, todos tienen un contrato a largo plazo con un frigorífico, casi todo el mundo. Primero y principal, porque no quiero tener cerdos sin saber en dónde van a terminar, en dónde los van a tener, porque puede ser un problema para mí. El frigorífico, lo peor que puede llegar a pasar es que no tengan suficientes cerdos también, porque obviamente aumenta sus costos de manera muy significativa. O sea que es una situación de ganancia para las dos partes. Vamos a ver algunos ejemplos. Es un estudio que analiza maíz contaminado, algunas
de otras presentaciones, pero no queríamos que fuese una charla de microtoxinas, sino acerca de la energía. Esto fue sacado de otra charla. Lo que fuimos fue seleccionar 7 tipos de muestras de maíz contaminado, pero que no tenía suficientes niveles de microtoxinas para afectar el cerdo. Y luego vimos la energía digestible. Y después vimos de 3.4% menos energía con respecto al maíz limpio, el maíz contaminado. La peor muestra que analizamos tenía una energía de 5.1% menos que un maíz limpio, por lo cual podemos saber que esta contaminación y la micotoxina es un problema, pero aún si no la tenemos, la contaminación puede estar reduciendo el valor energético de su maíz. Otro ejemplo van a ver que es un estudio con respecto a la burlanda con solubles. Ustedes van a ver que tienen 30% de las burlandas versus 60% en 30 kilogramos de peso al mercado y 29 de peso limpio. No quiero que prestarle demasiada atención porque no tiene que ver con ustedes. Simplemente se las quiero mostrar como un ejemplo de cómo tenemos que tener cuenta y tener mucho cuidado con cómo interpretamos la información experimental. Si vemos la ganancia, vemos que no existe mucha diferencia, por lo cual vamos a poder llegar a 60% en burlanda y no afectar la tasa de crecimiento si vemos esto. Ahora, si vemos la conversión de alimenticia en peso vivo, entonces decimos, tiene una tendencia de mejora en la eficiencia alimenticia cuando dimos la burlanda. Entonces, deben estar buenos estos destilados. Aún así, cuando vemos un producto como la burlanda, que es alta en fibra, los porcentajes en carcasa se bajan. Es decir, tenemos un cerdo que tiene un cierto peso, pero que el cálculo a partir de la carcasa no es lo mismo que tiene un cerdo con baja fibra. Entonces, si vemos la misma laminación y vemos la tasa de crecimiento en una base de la carcasa, vemos que no tuvimos una tasa de crecimiento sostenida. Si vemos la conversión de alimentación, entonces vemos que no existe diferencia. Así que no tiene que ver con ustedes porque ustedes los venden vivos, ¿sí? Pero es un ejemplo de cómo podríamos tener que tener mucho cuidado si interpretamos esta información experimental, llegando a conclusiones equivocadas si no tenemos problema. En la próxima diapositiva van a ver que hay un porcentaje de cálculo a partir de la carcasa. Ustedes van a ver con los DDGs de 30 y de 60%, donde tienen 76 y 75%, es decir, un porcentaje de caída de 1. Y esto puede llegar a costar a un productor muchísimo dinero. Este es un ejemplo de cuando queremos alimentar a nuestros cerdos. Creemos que tenemos la mejor información para responder a las preguntas o el cerdo sabe más que nosotros. Esto es un ejemplo canadiense con diferentes tipos de variedades de trigo. Yes. El orador simplemente me pregunta si está yendo a una buena velocidad de traducción. Entonces, esto es lo que necesitamos y esto es lo que van a ver muy común en Canadá, cuando ustedes van a ver, por ejemplo, lo que tenga que ver con molidos. Estos son maíz de utilidad y por lo general son cultivados para que sean alimento de los animales. Y ustedes van a ver un productor porcino, ustedes tienen que tener un premium, porque mi premium les va mucho mejor cuando tenemos uno de premium que con otro que es un utility. Pero obviamente los cerdos piensan diferente. En la primera semana después del destete hubo una tendencia hacia la reducción en performance, pero comparado con Red Spring no hubo mucha diferencia, como ustedes pueden llegar a ver. Y en la tercera semana no existió diferencia alguna.
Los productores pagaban un premium, ¿no es cierto?, un extra para poder llegar a tener este trigo de utilidad. 10% menos aproximadamente en costos por un trigo de utility y no por un premium. ¿Por qué no querríamos hacer esto? Este es otro ejemplo en donde ustedes van a ver diferentes arvejas o bisaltos. Quizá no se aplique de nuevo a ustedes, pero son 11 variedades de bisaltos, todos en el mismo terreno. Y los productores hicieron esto solos, donaron las muestras y nos pidieron que viéramos cómo se comparan a nivel nutricional. Podríamos ver que existe una gran diferencia en contenido energético, 22% de variación en la energía de la muestra con menor cantidad de energía hacia la que tiene mayor cantidad de energía. Ahora, cuando tomamos estos ejemplos, determinamos sus contenidos energéticos, formulamos dietas de acuerdo a sus valores energéticos reales, pasamos de un gráfico así a uno que luce así, en lo que tenga que ver con conversión alimenticia, por lo cual existe un ejemplo de bisalto que no está muy bueno comparado con los otros, pero generalmente tienen un desempeño igual, es decir, tenemos que caracterizar nuestros ingredientes de manera correcta, pero al hacerlos y al formular dietas de acuerdo a esta información, deberíamos, y recuerden lo que dije, tenemos que tener rendimientos predecibles. El próximo punto tiene que ver con definir las especificaciones de los nutrientes y nuestras metas, una vez más, ver los recursos disponibles que teníamos, hablamos, y ahora vamos a definir de alguna manera nuestro presupuesto. Este es un ejemplo de un par de dos granjas diferentes. La que tienen a la izquierda es una desde donde vengan de destetes hasta financiación, hasta el fin, donde tienen pesos iniciales de 5.5 y de venta de 125, es lo que nosotros llamamos desde la alimentación, desde la parte de cuidado y engorde, y luego se van al mercado con 125 kilos. Estos cerdos tienen un promedio de 750 gramos por día en ganancia, desde el destete hasta esta parte del mercado, y es muy común en Iowa que tengan estas cifras, y van a creer aproximadamente van a crecer genéticamente el manejo de esto. Son cerdos que se comportan de la misma manera, ¿sí? Estos cerdos comen 1.9 kilos, 9.95 kilos por día, y los otros 2.25. La conversión de alimentación, queríamos ver el 2.60, la conversión alimenticia. Obviamente pensamos que puede ser algo mal, vemos personas con 2.4, pero no es el promedio. Y después, en lo que tenga que ver con el engorde, tenemos de 2.85, pero tenemos muchos que van a ser 2.65, pero es simplemente para que ustedes tengan una idea de nuestras cifras. Ahora vamos a ver los presupuestos. Lo que tenemos, esto es para destete y venta. Tenemos 8 fases desde que llegan hasta que se van al mercado. Y le olvidé de preguntar con qué los alimentan ustedes. Pero bueno, tenemos 8 fases. No se preocupen por qué los alimentamos en este caso. Así que le dimos una dieta en la primera fase, 700 gramos por cerdo, de 5,5 a 6 kilos, y luego 1,5 kilos por fase 3, 1.5 fase 2, 4.5 en la fase 3, y así siguen subiendo hasta que van al mercado. Y este presupuesto nos va a dar el rendimiento al que yo me referí en la previa diapositiva. Cuando va a la venta, cuánto crece por la cantidad de días que nosotros comparamos.
Hablamos acerca de algunas cosas en los últimos días que tienen que ver con algunas características que tienen nuestros establecimientos que ellos quieren que yo hable, los organizadores. Querían que hablaran de estos silos en tándem. Los primeros dos de estos silos que ustedes ven están en la misma línea de alimentación. Existen dos líneas de alimentación que pueden llegar a verla. Una está por debajo de estas dos y la otra por debajo de los otros dos. O sea que una línea para una parte de la granja y la otra línea para el otro lado de la granja. ¿Por qué es que van a tener estos silos en tándem? Los elegimos porque si ustedes tienen un solo silo, y si ustedes tienen uno lo saben, es que tienen un camión que da cierta cantidad de alimentos, pero ¿qué pasa si tenemos 15 toneladas en un camión y no tenemos la misma capacidad en los silos? ¿Qué pasa si cambiamos las medidas alimenticias en nuestra dieta? No vamos a poder trabajar con la misma fase, en la primera fase de la dieta no vamos a poder trabajar porque se van a mezclar. Es decir, a veces no es malo que se mezclen los alimentos, pero podríamos estar en problemas si tuviésemos un solo silo. O sea, que lo que hacen es poner diferentes 5 dietas, la fase 6 en la otra, fase 7 en la otra, y cada una en un silo. A medida que se bajan los niveles, hasta cuando están casi vacíos, pueden ver que se pueden llegar a llenar todavía estos silos. El camión puede llegar a venir, si está en el área, descarga el alimento y ustedes saben que tienen disponibilidad alimenticia para sus cerdos. O sea que es básicamente esto, les ha facilitado mucho la vida y el manejo en este sistema. Como ustedes saben, tienen cientos de granjas a las que les dan alimentos y es una manera de mantener la logística, que es todo un caso. Ustedes sabrán que con las diferentes granjas tienen diferentes ritmos en consumir alimentos. No se puede usar un esquema común para todas ellas. Entonces van a ver el presupuesto y qué es lo que sucede si no lo seguimos. Uno tiene que ver asegurar que los cerdos apropiados tengan en el momento apropiado el alimento apropiado. Pero ¿qué pasa si no podemos proveer las cantidades adecuadas en cada fase a cada animal? Esto es de ciclo cerrado y van a ver que de acuerdo al presupuesto que tenemos, los costos por cerdo eran de $63.64. Pero cuando hicieron el presupuesto y buscaron cuántas de estas dietas estaban siendo dadas a los cerdos, se dieron cuenta que los costos subían a 69.87, que es $6 más de lo que está presupuestado, que es mucho dinero. Y fue porque dos dietas se mezclaron, la de ajuste, la de gestación, perdón, y la de crecimiento. Cuando ellos corrigieron esto y bajaron, se dieron cuenta que tampoco era perfecto el resultado, pero bajaron de alguna manera a $1.19 por cerdo vendido y mejoraron aproximadamente $5 por cerdo, simplemente llevando un registro de su presupuesto y a lo que tenían planeado. Es decir, el presupuesto funciona muy bien para los nutricionistas porque podemos desarrollar un programa alimenticio para cada uno de sus establecimientos, pero también es una herramienta para ustedes, dado que al poder tener registro de esto, pueden determinar de qué manera se está siguiendo o no este presupuesto. Lo próximo que hacemos es formular las dietas basadas en los nutrientes. Y voy a hablar acerca de esto en mi segunda presentación de la tarde, pero quisiera simplemente mostrarles algo acerca de la energía. Si bajamos la energía en la dieta de un cerdo, a veces
la tasa de crecimiento cae de manera lineal, de manera que bajamos la energía, el cerdo crece más lento. A veces, como en este estudio, lo primero se ve que el cerdo no lo hacía, pero a medida que los niveles de energía bajaban, la ingesta de alimentos subió y la ingesta de energía diaria era constante. Pero luego, cuando el contenido de energía fue tan bajo, los cerdos no podían consumir lo suficiente extra para mantener la ingesta energética. Y entonces las tasas de crecimiento se vieron afectadas y bajaron. Sabemos que, viendo esto de otra manera, podemos saber que si aumentamos la energía en la dieta, sabemos de manera certera. Y una cosa que sabemos con nutrición es que vamos a tener mejor eficiencia, mejor rendimiento. Y si no tenemos mejor eficiencia alimenticia, entonces tenemos algo mal. Hay algo que no hicimos bien, porque esto es garantizado. Quizá no tenemos una mejora en la tasa de crecimiento, pero sí lo otro. Si somos un productor y aumentamos de este nivel a este nivel, van a tener una mejora muy pobre en tasa de crecimiento. Pero si vamos de este a este otro nivel, entonces es mucha más cara una dieta que la otra. No tenemos una mejora en crecimiento. Lo que tenemos es mejor eficiencia alimenticia, pero aún así vamos a tener una ganancia mayor. La próxima tiene que ver con los ingredientes y voy a hablar acerca de algunos ingredientes específicos. Una tiene que ver con la fitasa, utilizado de manera común acá, pero esto es una superdosificación de fitasas, mucho más de lo que se necesita para los requisitos. Por lo general vamos a tener 5.000 por kilo y acá estábamos adicionando 5 veces eso, estábamos viendo 2.500. Entonces podemos ver que tenemos una dieta positiva de control, 4 nutrientes para cada uno de los nutrientes. Tenemos una mejora significativa en la tasa de crecimiento de 470 a 485 por día en gramos. Esto es una dieta de control negativa, deficiente en lisina, menor en energía y todavía tuvimos una mejora en fitasa de aproximadamente 450 a 465 gramos por día. Este es un ejemplo de cómo podemos adicionar algo para crear mayor tasa de crecimiento. Y también tenemos una eficiencia de la fitasa que quería mostrarle, el impacto de esta relación. Si nosotros agregamos fitasa y asumiendo que le da cierta cantidad de fósforo, lo cual lo hace, pero al mismo tiempo, si el calcio y el fósforo la ración es como se muestra, esto es cero fitasa y esto es con fitasa. Si ustedes ven que la tasa entre calcio y fósforo es muy alta, entonces la fitasa no hace nada. Y ustedes van a estar teniendo dietas que son deficientes en fósforo para sus animales, por lo cual es muy importante que tengan un balance entre calcio y el fósforo de 1 a 1, 1.2 a 1 de calcio o disponibilidad de fósforo y calcio, porque si tenemos algo demasiado alto, es algo que puede ser muy fácil, porque el calcio es uno de los nutrientes más difíciles, ¿no? Por lo general va mucho más alto que lo que necesitamos, al menos en la experiencia nuestra. Otra de las ejemplos de los ingredientes especiales que vamos a tratar, y vamos a hablar mucho más en ácidos orgánicos, pero quería hablar acerca de un estilo de fibra, que lo llamamos fibras solubles porque fermentan en los intestinos, es decir, tienen un crecimiento de bacterias, no así en fibra y maíz. Vamos a hablar de esto también. Y se darán cuenta que cuando agregamos inulina, van a ver los días se redujeron, la ganancia y alimento mejoró. Y lo que tenga que ver con la diseminación viral del virus E. coli fue muy sustancial. Hubo una mejora de acuerdo al ácido benzoico, específicamente cuando lo agregaron con la inulina, pero aún así agregamos ingredientes para proveer nutrientes, pero también para agregar y tener otros beneficios a la salud del cerdo o al rendimiento más allá de los nutrientes.
La próxima tiene que ver con el procesamiento de los alimentos, y esto quizás es un poco con una controversia para ustedes, no sé, es un experimento que uno de mis estudiantes de maestría llevó a cabo. Alguien va a estar muy triste porque él es de Colombia, como les dije, es un gran estudiante y está triste porque ustedes le ganaron, pero aún así él quería mostrar los tamaños de las partículas se importan de acuerdo a los métodos de procesamiento y si tiene que ver con el molino. Voy a hablar de maíz, pero primero él descubrió que 110 cerdos de 110 kilos iban a tener un porcentaje que los de 55. Obviamente esto lo sabemos que con esto probamos que la prueba iba bien. Lo que sí encontró que fue muy sorprendente es que cuando utilizó un molino de rodillo para pasar a 700 micrones, van a tener una mejora de 300 a 500 a 700 micrones, hubo una mejora, pero cuando tuvo un molino de martillo, no hubo ventaja, pasando de 7 a 5 a 3. Y para nosotros esto fue una sorpresa. La mayoría de la información que ustedes van a ver en Estados Unidos utilizan trituradoras con rodillos, porque simplemente tenemos muchísimos más en el mercado. Muy pocos van a tener trituradoras de martillo. Y nosotros básicamente vamos a tener los mismos. Pero bueno, cuando tenemos esta información, sabemos que si los resultados son no esperados, antes de cambiar algo en la práctica, me gustaría ver otro experimento que me muestre lo mismo, ¿no? Porque nos sorprenden tanto estos resultados, es significativamente muy importante desde el punto de vista de la estadística, pero creo que necesitamos algo más para apoyarnos antes de tomar una decisión. La próxima, obviamente, tenemos que entregar el alimento al cerdo. Y bueno, me voy a apurar porque tenemos que pasar al coffee. Esto es un experimento que hicimos hace un par de años y vieron que esto es en un comedero, un desempeño de recría. Ajustamos los alimentos, porque obviamente los productores nos decían si las dietas al principio son muy caras, las iniciales, pero en un cerdo recién destetado quiero aumentar el crecimiento, pero si hago que el alimento esté muy disponible, el cerdo puede perderlo y esto va a aumentar mis costos de alimentos. Si yo a ellos les pongo muy poco alimento, algo muy justo, y no pueden llegar a tener acceso, esto va a bajar mi tasa de crecimiento. O sea, la cuestión es, ¿cuál es mi prioridad? ¿Tiene que estar disponible el alimento o tengo que ajustárselo para evitar que el cerdo lo tire? Entonces lo que hicimos fue ajustar los comederos para que la parte de abajo del comedero, solo 6% estaba cubierto, 12%, 37%, 68% y 92% estaba cubierto en el comedero, el piso del comedero. Y entonces vimos en la salida, vemos que hay 1.7 kilos de diferencia. Entonces ven que hay mucha diferencia en el peso inicial y el peso final, lo cual no es bueno. Si ustedes ven la variabilidad y ven la alimentación muy ajustada, también no fue bueno tampoco. Ahora van a ver, la eficiencia alimenticia no se afectó en sí por los ajustes que hicimos en los comederos. Así que los productores, es muy claro la respuesta, tienen que tener acceso a los alimentos. Hay uno que estuvo a 12%, van a ver la cobertura del comedero, muy poco, muy ajustado, no queremos que se vea así, 37%. Esto es tan bueno como cualquier otra cosa, porque más que esto no hacía la diferencia. Así que nuestra recomendación en este estudio es que los comederos tienen que tener aproximadamente 50%. Es decir, van a tener lo suficiente que necesitan
pero también pueden llegar a evitar el desperdicio de los alimentos. Esto es muy bueno también. No le dimos cuenta lo bueno, porque en esta muestra no tiramos demasiado. O sea, que ustedes pueden llegar a ver que pueden llegar a acceder al alimento sin derrocharlo. Esto es con un 91% y claramente no hizo nada en conversión alimenticia, pero es una buena proporción. Otra cosa muy importante es que si uno tiene una alimentación ajustada, el número de minutos que el cerdo pasa comiendo en el comedero aumenta. Y si el cerdo tiene que trabajar más para poder tener este alimento, entonces esta capacidad se reduce, porque cada cerdo pasa más tiempo en el comedero. O sea, ajustar esto no solamente afecta el rendimiento, sino también la capacidad que sus comederos tienen para cada uno de los animales. Y los pasos finales es simplemente evaluar los resultados, ¿no? Los financieros, así como también los de rendimientos. Los productores no les gusta que yo digo esto, que yo soy un científico. Me hice profesor porque me encantan los números, la información, especialmente cuando mis estudiantes lo hacen por mí. Me encanta analizar, me encanta saber lo que la información me dice. Pero la información es con lo que nosotros tomamos decisiones. Si no tenemos informaciones, entonces simplemente adivinamos. Y lo único peor que no tener información es tener información errónea. Si ustedes tienen información incorrecta, van a tomar decisiones incorrectas. Así que, mensaje que yo quiero que ustedes tengan para ustedes, para que lleven a sus casas. Primero, y más importante paso para desarrollar un programa de alimentación es definir de manera clara los objetivos para nuestro establecimiento. El segundo tiene que ver con la granja, con el mejor resultado productivo, no necesariamente va a ser la más rentable. Es decir, nos da mucho orgullo saber que tenemos buena producción en números, pero tiene que darnos dinero en el banco si tenemos más rentabilidad. Lo que se mide se puede gestionar. Si no podemos medir, no podemos manejar. Tenemos que monitorear cuidadosamente el presupuesto de alimentación porque es muy fácil y si lo hacemos de manera correcta podemos ahorrar muchísimo dinero. Queremos maximizar el consumo de alimentos porque es significativo que los cerdos que tienen buen acceso al alimento crecen bien. Y luego el ajuste de los comederos es muy simple, pero puede tener impactos muy significativos en nuestras granjas. Así que no quería que nadie esté infeliz conmigo, por lo que tomé una foto con mis dos hijos en Boca y en la cancha de River. Y sé que a alguien debo haber hecho enojar porque hay gente que tiene otro cuadro, pero bueno, quise que todo el mundo me quisiera. Gracias. La pregunta es respecto al ensayo que hicieron sobre el molino con martillos y el roller mills, que sería el otro molino. ¿Por qué crees que con un molino de martillos no hubo mucha diferencia en el tamaño de partículas? O sea, en la ganancia, digamos. Muchas gracias por esa pregunta. Es muy buena. Es la que tenemos que preguntarnos en realidad. No tiene sentido. No tiene sentido de ninguna manera. Pero puedo decirte que una de las cosas que estamos haciendo ahora para medir los tamaños de la partícula, utilizamos diferentes tamaños de medidas y a medida que el tamaño de maíz se agita y a medida que pasa a través de los coladores, van pasando y los analizamos. Y estamos analizando los constituyentes de cada uno de los contenidos, de cada uno de las arandas que teníamos, porque queremos saber si eso tuvo algo que ver con respecto al molino de rodillo. Podría llegar a ser la respuesta. La otra tendría que ver con el hecho de que el molino de martillo tiene una producción de partículas muy diferente y creemos si esto puede llegar a tener que ver. Pero como les dije, con esta información es un experimento, por eso les decía, es información nueva y tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?
porque utilizamos en la Universidad de Kansas, tenemos el mejor triturador de Norteamérica, son los resultados que tenemos, pero aún así es solamente un estudio y tenemos algunos resultados parecidos con otros ingredientes. Creemos que están correctos. ¿Sí? Pero si yo fuera ustedes, no cambiaría mucho ir de 500 a 700 micrones, ¿sí? Hasta que tengamos confirmación de que esto es correcto. Claro, si ustedes deben ir de 500 a 700, ustedes pueden tener mucho más dinero, mucha ganancia, porque es más barato, ¿no? Y aumenta la capacidad de su triturador. ¿Alguna otra pregunta?